¿Cómo era realmente la vida de las mujeres en la época de Jesús? La Biblia ha sido, a lo largo de los siglos, una obra viva, influyente y profundamente transformadora. Más allá de los cambios sociales, culturales y del paso del tiempo, sus narraciones, su poesía y su valor histórico han dejado una huella imborrable en personas de todos los pueblos y generaciones. Entre los muchos aspectos en los que las Escrituras resultan sorprendentemente innovadoras, destaca su mirada hacia la mujer. Lejos de ser un texto retrógrado, la Biblia se presenta como un documento adelantado a su tiempo, mostrando un respeto profundo por la figura femenina. En el antiguo Israel, especialmente durante el período del Antiguo Testamento, las mujeres no eran figuras pasivas ni invisibles, sino participantes activas dentro de la vida comunitaria. La única exclusión formal que existía para ellas estaba relacionada con el sacerdocio del templo, una función reservada exclusivamente a los varones de la tribu de Leví. Fuera de ese ámbito concreto, las mujeres formaban parte esencial de la sociedad, participaban en el comercio, administraban bienes y propiedades y realizaban diversos trabajos manuales sin restricciones legales significativas. Tampoco eran excluidas del culto en el templo. Allí elevaban oraciones, entonaban cánticos, tocaban instrumentos musicales y tomaban parte en las expresiones litúrgicas del pueblo. En las procesiones religiosas danzaban junto a los hombres y tenían un papel destacado en la música y en las celebraciones de bodas y festividades comunitarias. Las mujeres también estuvieron presentes cuando Dios estableció el pacto mosaico. Acompañaron al pueblo cuando Josué proclamó la Torá delante de todo Israel, y su asistencia a la lectura pública de las Escrituras durante la fiesta de los tabernáculos no era opcional, sino obligatoria. Esto deja claro que la enseñanza espiritual no estaba destinada únicamente a los hombres. Durante esos siglos, las mujeres no se limitaron a tareas privadas o domésticas. Varias de ellas ejercieron liderazgo espiritual y social sobre Israel. Miriam, hermana de Moisés, condujo a las mujeres en la adoración. Débora fue jueza y profetisa, ejerciendo autoridad sobre toda la nación. Las Escrituras también señalan que Débora fue esposa y madre. Hulda, otra profetisa, fue consultada directamente por el rey Josías en lugar del profeta Jeremías, su contemporáneo, lo que evidencia el reconocimiento público de su autoridad espiritual. Abigail, por su parte, es recordada por su notable inteligencia y su capacidad para resolver un conflicto político delicado entre el rey David y su esposo Nabal. Su sabiduría, discernimiento y valentía evitaron un derramamiento de sangre. Su carácter impactó tanto a David que tras la muerte de Nabal, ella se convirtió en su esposa. De igual modo, la mujer sabia de Tecoa fue enviada para persuadir al rey David de que levantara la prohibición impuesta sobre su hijo Absalón, demostrando una vez más la influencia femenina en asuntos de Estado. Hermanos, amados, muchas otras mujeres sabias, valientes y llenas de talento aparecen a lo largo de las páginas de las Escrituras hebreas, mujeres cuyos nombres y testimonios siguen vivos y continúan siendo una fuente de inspiración hasta nuestros días. Sin embargo, la condición social de la mujer en el Nuevo Testamento, es decir, en el primer siglo, había cambiado de manera significativa en comparación con la de sus antepasadas. Para el tiempo de Jesús, el papel de la mujer se había deteriorado profundamente. Influencias culturales externas y tradiciones humanas añadidas a la ley terminaron restringiendo su participación, silenciando su voz y relegándola a un espacio mucho más limitado que aquel que las Escrituras originalmente le habían otorgado. Por ejemplo, cuando una mujer judía salía de su casa, sin importar el motivo, debía cubrir siempre su rostro. El tocado consistía en 2 velos sobre la cabeza, una diadema sobre la frente, cintas que descendían hasta la barbilla y una malla formada por cordones y nudos. De esta manera, los rasgos de su rostro quedaban completamente ocultos. Una mujer que saliera sin la cabeza cubierta era considerada ofensiva para las llamadas buenas costumbres, hasta el punto de que su esposo tenía el derecho, y según algunos doctores de la ley incluso la obligación, de repudiarla sin pagarle la compensación establecida en caso de divorcio. Además, existían mujeres tan estrictas que ni siquiera se descubrían dentro de su propia casa, solo el día de la boda, y únicamente si la mujer era virgen y no viuda, se presentaba con la cabeza descubierta en el cortejo nupcial. Por otro lado, algunos dichos rabínicos aconsejaban no hablar con mujeres en público, ni siquiera con la propia esposa. Ni qué decir tiene que las mujeres israelitas, especialmente las que vivían en las ciudades, debían pasar desapercibidas en los espacios públicos. Las normas religiosas sostenían que era preferible
no hablar con mujeres en público por el bien del alma. Estas reglas de conducta prohibían incluso encontrarse a solas con una mujer hebrea, mirarla o saludarla. Asimismo, se consideraba una deshonra para un discípulo de los escribas conversar con una mujer en la calle. Esta rigidez llegaba a tal extremo que una mujer que se entretuviera conversando en público o que hilara a la puerta de su casa podía ser repudiada sin recibir compensación económica alguna. Sin embargo, no todo puede explicarse de forma uniforme. Sería un error generalizar sin matices. También existían excepciones. Estas normas se observaban con especial severidad únicamente entre los grupos más rigoristas, especialmente entre los fariseos. De hecho, 2 veces al año, el día 15 del mes de Ave y durante el día de la expiación, se celebraban danzas en los viñedos, donde las jóvenes se dejaban ver ante los muchachos. Estas prescripciones afectaban sobre todo a las familias acomodadas, donde la mujer podía llevar una vida más reservada. En los hogares humildes, las necesidades económicas no lo permitían, ya que la mujer debía colaborar activamente en el trabajo, junto a su marido. En las zonas rurales, las relaciones eran más espontáneas y naturales que en las grandes ciudades, donde las formas sociales y las costumbres se vigilaban con mayor rigidez. En los pueblos, la mujer acudía a la fuente a buscar agua, participaba en las labores del campo, vendía productos de la cosecha y servía en la mesa. Tampoco se observaba con el mismo rigor la costumbre de cubrirse la cabeza. En cuanto a la vida doméstica, la situación de la mujer dentro del hogar no se veía alterada por estas diferencias del ámbito público. Las hijas, por ejemplo, debían ceder siempre los lugares de honor y permitir el paso primero a los varones. Su educación se limitaba casi exclusivamente a las tareas del hogar, como coser y tejer. También cuidaban de los hermanos menores y en relación con el padre, tenían la obligación de alimentarlo, darle de beber, vestirlo, cubrirlo y asistirlo, cuando llegaba a la vejez, ayudándolo a salir y entrar, y lavándole el rostro, las manos y los pies. En materia de herencia, sus derechos no eran iguales a los de los hijos varones. Estos y sus descendientes tenían prioridad absoluta. La autoridad del padre sobre las hijas menores antes del matrimonio era extensa y casi ilimitada. Las jóvenes permanecían bajo la autoridad total del padre. La sociedad judía distinguía 3 etapas en la vida femenina. La menor, llamada Katana, hasta los 12 años y un día. La joven, Nará, desde los 12 hasta los 12 años y medio. Y la mayor, Bogeret, después de los 12 años y medio. Hasta alcanzar esta última etapa, el jefe del hogar ejercía plena autoridad, salvo que la joven ya estuviera prometida o separada. Según este código social, las hijas no tenían derecho a poseer absolutamente nada, ni el fruto de su trabajo, ni aquello que pudieran encontrar. Incluso, en la calle, todo pertenecía al padre. Hasta los 12 años y medio, la hija no podía rechazar un matrimonio decidido por él. El padre podía incluso venderla como esclava, siempre que no hubiera alcanzado esa edad. Los esponsales se celebraban muy temprano y, poco después de alcanzar la mayoría de edad, tenía lugar la boda. En ese momento, la mujer pasaba de la autoridad del padre a la del marido, y no siempre era evidente cuál de las dos situaciones resultaba más dura. Tras el contrato que, en el fondo, funcionaba como una compraventa y que daba forma a los esponsales y al matrimonio, la mujer se trasladaba a la casa del esposo. Esto solía significar una nueva carga y el enfrentamiento con una familia desconocida que, en muchos casos, la recibía con frialdad o abierta hostilidad. En realidad, la diferencia entre una esposa y una esclava o concubina radicaba en que la primera contaba con un contrato matrimonial, mientras que las otras no. A cambio de muy pocos derechos, la esposa asumía numerosos deberes a moler el grano, coser, lavar, cocinar, amamantar a los hijos, hacer la cama del marido y como compensación por su sustento, hilar y tejer. Algunos añadían incluso la obligación de lavar el rostro, las manos y los pies del esposo, y preparar su copa. El poder del padre y del marido llegaba a tal extremo que, en caso de peligro de muerte, debía salvarse primero al hombre. En cuanto al divorcio permitido por la ley mosaica, el derecho correspondía única y exclusivamente al varón. Solo él podía iniciar el proceso, lo que dio lugar a numerosos abusos, ya que la mujer podía ser repudiada por cualquier motivo que el marido considerara válido. Dentro de estos límites, la situación de cada mujer variaba según circunstancias particulares. 2 factores resultaban especialmente determinantes. Por un lado, el respaldo de sus parientes de sangre, especialmente de sus hermanos, algo crucial para su vida conyugal. Por otro, el hecho de tener hijos, sobre todo varones.
La falta de descendencia era considerada una gran desgracia, incluso una señal de castigo divino. Cuando una mujer daba a luz un hijo, su posición mejoraba, pues entendía que había ofrecido a su marido el regalo más valioso. Por otra parte, la mujer viuda quedaba en ocasiones ligada a su esposo fallecido cuando éste moría sin dejar hijos. Enisc debía esperar, sin poder decidir por sí misma menos a que el hermano o los hermanos del difunto aceptaran o rechazaran el matrimonio levirático, sin cuya negativa no podía volver a casarse. Desde el punto de vista religioso, la mujer israelita tampoco estaba en igualdad de condiciones con el hombre. Desde el punto de vista religioso, la mujer israelita tampoco estaba equiparada al hombre, aunque estaba sometida a todas las prescripciones de la Torá y al rigor de las leyes civiles y penales, incluida la pena de muerte. No tenía acceso a la enseñanza religiosa formal. Un dicho rabínico afirmaba: «A quien enseña la Torá a su hija, le enseña libertinaje». Otro iba aún más lejos, al sentenciar: «Es mejor quemar la Torá que transmitirla a las mujeres». La mujer no estaba obligada a peregrinar a Jerusalén durante las fiestas de Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, ni a habitar en tiendas durante la festividad, ni a agitar el lulav, ni a hacer sonar el shofar en el Año Nuevo, ni a leer el libro de Esther en Purim, ni a recitar diariamente el Semá. De las dos partes de la sinagoga, el sabatión y el andrón, la primera, destinada al culto litúrgico, era accesible también a las mujeres. La segunda, dedicada a la enseñanza de los escribas, estaba reservada exclusivamente a los hombres y a los muchachos, como indica su propio nombre. Sin embargo, esta norma no siempre se aplicaba con total rigor, ya que en algunas familias de alto rango se ofrecía a las hijas una educación profana que incluía incluso el aprendizaje del idioma griego. Los derechos religiosos de las mujeres, al igual que sus deberes, eran limitados. En el templo solo podían acceder al atrio de los gentiles y al atrio de las mujeres. Durante los períodos de purificación mensual, así como durante 40 días después del nacimiento de un varón y 80 tras el nacimiento de una niña, no podían siquiera entrar al atrio de los gentiles. Durante ese tiempo, eran consideradas fuente de impureza y debían mantenerse alejadas de los espacios de culto. No era habitual que impusieran las manos sobre las víctimas destinadas al sacrificio, ni que participaran activamente en los ritos. En la sinagoga podían asistir al culto, pero separadas por barreras o celosías, y, con el paso del tiempo, incluso desde tribunas con acceso independiente, en el servicio litúrgico, se limitaban a escuchar. No realizaban lecturas, ya que era poco común que supieran leer, y, mucho menos, se esperaba de ellas una enseñanza pública. En el ámbito doméstico, la mujer no era contada entre quienes pronunciaban la bendición después de la comida, ni gozaba de los mismos derechos que el hombre en la herencia de los bienes familiares. Su testimonio tampoco era aceptado en los tribunales, pues se la consideraba poco fiable por naturaleza. Finalmente, resulta significativo que el nacimiento de un varón fuera motivo de celebración, mientras que el de una niña solía recibirse con indiferencia o incluso con tristeza. Algunos escritos rabínicos llegaban a afirmar: «Han desdichado aquel cuyos hijos son niñas». Con todo este trasfondo se puede comprender en su verdadera dimensión lo revolucionario que resultó que Jesús se rodeara de mujeres, dialogara con ellas con total libertad y las tratara con la misma dignidad con la que trataba a los hombres. Los evangelios nos muestran, con abundancia de detalles, una relación profunda, cercana y singular entre Jesús y las mujeres. Él las distinguió siempre, con una actitud respetuosa y acogedora, estableciendo un precedente decisivo entre sus seguidores. De ser consideradas ciudadanas de segunda categoría, relegadas casi exclusivamente al hogar y a los hijos, las mujeres pasaron, gracias a Jesús, a convertirse primero en destinatarias directas de su mensaje, y luego, en testigos privilegiadas de su bondad, de su misericordia y de su amor sin condiciones. En la visión de Jesús, la mujer posee la misma dignidad esencial que el varón, y por lo tanto, goza del mismo derecho a escuchar la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Esta igualdad también se refleja en el ámbito matrimonial. Jesús defiende a la mujer al condenar la poligamia y el divorcio abusivo, prácticas permitidas únicamente a los hombres. El Evangelio según San Lucas nos ofrece un dato especialmente revelador. Junto a los apóstoles, a quienes Jesús había elegido como sus colaboradores más cercanos, existía también un grupo de mujeres que lo seguía fielmente. El evangelista incluso menciona los nombres de algunas de ellas. Leamos Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. Aconteció después que Jesús recorría ciudades y aldeas,
predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, acompañado por los 12, y también por algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. A María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana, y muchas otras, que le servían con sus propios bienes. Hermanos amados, la actitud de Jesús hacia las mujeres era radicalmente distinta a la de los líderes religiosos de su tiempo. Los rabinos se negaban a instruirlas, y por lo general, les asignaban un lugar claramente inferior. Resulta revelador observar que, en los 4 evangelios, todos los enemigos declarados de Jesús son hombres. El texto de Lucas añade una expresión clave, y otras muchas que le servían con sus bienes. Aquí se revela la verdadera humildad de Jesús, quien voluntariamente aceptó depender del apoyo de otros. No lo necesitaba, podía haber creado el alimento o los recursos que quisiera. Sin embargo, eligió recibir, mostrando una humildad profunda y auténtica. Muchos de nosotros tenemos dificultad para recibir ayuda, porque el orgullo suele interponerse. A veces, la capacidad de recibir con humildad refleja mejor cuánto nos parecemos a Jesús que la capacidad de dar. Dar puede colocarnos en una posición elevada. Recibir, en cambio, nos sitúa en un lugar de dependencia y sencillez. El término utilizado para describir el apoyo de estas mujeres a la misión de Jesús es diaconía, probablemente porque anticipa el ministerio de servicio que más tarde se desarrollaría en la iglesia primitiva, especialmente el de las diaconisas. Todo esto configuró una situación completamente nueva y sin duda incómoda para muchos. Los maestros de la fe judía, y Jesús era considerado uno de ellos por sus contemporáneos, no solían aceptar mujeres como discípula. El ámbito religioso estaba reservado casi exclusivamente a los hombres, ya que solo ellos podían leer las Escrituras, memorizarlas, participar activamente en la oración sinagogal y formar parte de las ceremonias y sacrificios realizados en el templo de Jerusalén. Con su actitud abierta y cercana, Jesús conquistó el corazón de las mujeres, se ganó su confianza y recibió su amor sincero, derramó sobre ellas su misericordia y transformó profundamente sus vidas. Les devolvió una conciencia nueva de su valor, les mostró su dignidad como mujeres y la importancia de su misión dentro de la familia y de la sociedad. Jesús abrió ante ellas horizontes inéditos de realización personal. Las comprometió de manera profunda con su persona y con su mensaje de salvación. Reconoció la fortaleza de su fe y las convirtió en portadoras de amor, esperanza y paz en un mundo marcado por el pecado y el sufrimiento. Marta y María de Betania, a quienes Jesús distinguió con una amistad auténtica y profunda, dan testimonio de su trato delicado y respetuoso hacia las mujeres. La mujer samaritana, con quien Jesús sostuvo un diálogo revelador junto al pozo de Secar, es una prueba clara de la sabiduría de sus palabras y de la profundidad de su mensaje. María Magdalena, la pecadora arrepentida, y la mujer sorprendida en adulterio, a quienes Jesús defendió con firmeza frente a quienes buscaban condenarlas, revelan la dulzura de su mirada, la delicadeza de sus palabras y la misericordia que brota de su corazón para todos los que necesitan perdón. La suegra de Pedro, la mujer que padecía flujo de sangre, la hija de Jairo, la mujer sirofenicia, y su hija, la mujer encorvada, y la viuda de Naín, en favor de quienes Jesús obró milagros, dan testimonio de su compasión y de su cuidado por todos los que sufren en el cuerpo o en el alma, y claman, con fe, por ayuda. Jesús es el gran libertador de la mujer, en su tiempo y también en el nuestro. Él ofrece una libertad auténtica, la que nace en el interior del corazón y transforma la vida entera. Una libertad muy distinta de ciertas propuestas modernas que, lejos de liberar, conducen a nuevas formas de esclavitud, porque olvidan la vocación esencial de la mujer como portadora y protectora de la vida, un don con el que Dios la distinguió desde el principio. En este sentido, es importante recordar que desde el inicio, la mujer fue creada como ayuda idónea del hombre, una expresión que no implica inferioridad, sino complementariedad, fortaleza y dignidad. En Génesis, Dios mismo ordena a Abraham que escuche la voz de su esposa Sara. El libro de Proverbios declara que quien encuentra esposa halla el bien y recibe el favor del Señor. También afirma que una esposa prudente es un regalo que proviene directamente de Dios. Por eso, hermano amado, si usted tiene una buena esposa, debe reconocer que la ha recibido como una bendición del Señor. No es fruto del azar, ni únicamente de una decisión humana. Es un don concedido por Dios,
Vale la pena preguntarse con honestidad, ¿le ha dado gracias al Señor por ella? ¿La está amando como Dios manda, conforme a lo que enseña la carta a los Efesios, cuando dice a maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella? Este es el amor cristiano, en su máxima expresión. Solo el creyente puede comprender lo que significa el verdadero amor dentro del matrimonio, porque este amor es elevado al nivel de la relación entre Cristo y la iglesia. No existe otro modelo con el cual se pueda comparar. Por eso, maridos, amen a sus esposas, traten con bondad y ternura a quienes caminan a su lado. No hay duda de que muchos matrimonios experimentarían una transformación profunda si estas palabras fueran vividas con sinceridad. Y a ti, joven que nos escuchas hoy, las palabras de Proverbios también deben interpelarte con claridad. Si deseas una buena esposa, la mujer adecuada para tu vida, dirígete a aquel que tiene el poder de proveerte a la persona correcta. No basta con que una esposa sea buena según criterios humanos. Es necesario que sea aquella que, a los ojos de Dios, sea la más adecuada para caminar contigo y formar una sola carne. Puedes tener la certeza de que Dios desea para sus hijos hogares firmes, sanos y verdaderamente felices. Y a todas las mujeres que nos escuchan hoy, quiero hablarles desde el corazón. Ustedes son profundamente valiosas para Dios. No son invisibles, no son secundarias, no son un complemento sin importancia. Son amadas, conocidas por su nombre y llamadas a reflejar la gracia, la fe y la fortaleza que Dios ha depositado en ustedes. Jesús las mira con ternura, las dignifica con su amor y las invita a caminar en la libertad que Él ofrece. No olviden jamás cuánto valen a los ojos del Señor, y así, hermanos amados, llegamos al final de este video. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Deseo sinceramente que este contenido haya sido de bendición para su vida. Mi anhelo es que, a través de estos estudios bíblicos, crezcamos cada día juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dando me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratuito. Dios mediante, nos reencontraremos en el próximo video. Que Dios les bendiga.